Durante casi un siglo, los Boston Red Sox cargaron con el peso de un destino cruel. Año tras año, sus sueños chocaban contra un muro invisible, una maldición que convirtió cada derrota en una cicatriz más en la historia del equipo. Pero incluso las maldiciones tienen un final, y 2004 no fue solo el año en que todo cambió. Fue el año en que Boston desafió lo imposible y reescribió su destino para siempre. Desde 1918, tras el traspaso de Babe Ruth a los Yankees, el equipo parecía perseguido por un destino sombrío. Una sombra que algunos llamaron la maldición del Bambino. Un destino casi trágico, marcado por la derrota año tras año. Imagínate la frustración de toda una ciudad. Una comunidad entera que esperaba que algún día, en algún momento, se rompería esa maldición. Los padres contaban a sus hijos las hazañas de los Red Sox, pero siempre con una nota de amargura, de frustración. Y aún así, cada temporada los estadios se llenaban de fanáticos que, a pesar de las derrotas, mantenían viva la llama de la esperanza. Eran los fieles a Boston los que no abandonaban a su equipo. Los Red Sox estuvieron cerca en múltiples ocasiones, pero la victoria siempre se desvanecía en el último momento. Como en 1986, cuando la Serie Mundial se les escapó por un error trágico. La maldición parecía hacer de cada derrota algo más que un simple fracaso. Era una especie de tortura. Pero en 2004, algo cambió. Ese año, los Red Sox no eran el mismo equipo derrotado de siempre. Estaban decididos a enfrentar la maldición, a enfrentarse con su propio pasado, sin importar los costos. Sabían que sería difícil, pero imposible, esa palabra no existía en su vocabulario. Entonces llegó la serie de campeonato de la Liga Americana, contra sus eternos rivales, los Yankees de Nueva York. Ese equipo que, para los fans de Boston, encarnaba todo lo que era doloroso y frustrante. Los Yankees eran el símbolo de todo lo que Boston no era. Un equipo victorioso, un equipo que había ganado campeonatos, un equipo que conocía la gloria. Y, como si fuera poco, los Red Sox comenzaron la serie con 3 derrotas aplastantes. Estaban al borde de la eliminación, parecía que la historia iba a repetirse una vez más. Pero este equipo de 2004 era distinto. Estaba hecho de algo más. Estaba hecho de héroes que no iban a rendirse tan fácilmente. Curt Schilling, David Ortiz, Manny Ramírez, Johnny Damon, Pedro Martínez. Estos jugadores estaban listos para desafiar lo imposible. Esta es la historia de cómo los Boston Red Sox, contra todo pronóstico, lograron lo imposible. Para lograr algo tan grande, no basta con un solo héroe. Se necesita un equipo completo de guerreros, dispuestos a luchar hasta el final, a ignorar el dolor y a creer cuando todos ya han perdido la esperanza. Los Red Sox del 2004 estaban compuestos por jugadores que dejaron todo en el campo, sin importar el sacrificio. Primero, David Ortiz, conocido como el Big Papi. Ortiz llegó a Boston para cambiar el equipo. Con 41 jonrones y un porcentaje de bateo de 301, Ortiz fue la fuerza que impulsó al equipo en los momentos más oscuros. Durante la temporada regular, acumuló 139 carreras impulsadas y en los playoffs simplemente se transformó en un monstruo. Cuando Boston estaba al borde de la eliminación en el juego 4 y el juego 5, fue él quien rescató al equipo con sus icónicos batazos. Su habilidad para elevarse en los momentos decisivos hizo que los fans lo vieran como una verdadera leyenda. ¿Sabías que Ortiz fue el primer jugador en la historia en ganar 2 juegos consecutivos en postemporada con hits para dejar el equipo contrario en el terreno? Una hazaña que nunca antes se había visto y que sigue siendo un símbolo de grandeza en el béisbol. Es considerado por muchos como uno de los bateadores más temidos de la historia en los playoffs. A su lado estaba Manny Ramírez, el motor ofensivo de los Red Sox. Ramírez fue el líder en porcentaje de slugging de la temporada y dominó la Serie Mundial, llevándose el premio al jugador más valioso después de una actuación impresionante en la ofensiva. Su habilidad para conectar jonrones y sumar carreras lo hizo temible para cualquier equipo rival. Con un promedio de bateo de 308 en la Serie Mundial, Manny no solo contribuyó con el bate, sino que infundió en sus compañeros una confianza inquebrantable. Pedro Martínez, el as de la rotación. En la montaña, Pedro Martínez era una fuerza incontrolable. Aunque la temporada no fue su mejor estadísticamente, su presencia en el montículo era intimidante para los bateadores rivales. En los playoffs se convirtió en una pieza clave, demostrando por qué había sido uno de los lanzadores
más dominantes en la década anterior. Los rivales sabían que enfrentarse a Pedro era una verdadera prueba de fuego, y cada lanzamiento suyo traía consigo la determinación de alguien que quería poner fin a la maldición. A lo largo de su carrera, Pedro acumuló 3 premios Cy Young, lo que lo convierte en uno de los lanzadores más destacados de la historia de los Red Sox. Y luego tenemos a Curt Schilling, el hombre que jugó con una lesión en el tendón del tobillo, en un acto de heroísmo que dejó una imagen para la historia, la famosa media llena de esencia. Durante el juego 6 de la serie de campeonato, Schilling subió al montículo a pesar de un dolor extremo, y aún así lanzó 7 entradas impresionantes para llevar al equipo a una victoria crucial. Fue un símbolo de sacrificio y voluntad, alguien dispuesto a dejar todo por su equipo. La famosa media de Schilling es una de las reliquias deportivas más icónicas. Hoy en día está exhibido en el Salón de la Fama como recordatorio de la voluntad que tuvo para ganar. Estos jugadores, junto con otros valientes miembros del equipo como Johnny Damon, Jason Varitek y Kevin Miller, formaron una unidad única. Todos sabían que llevaban sobre sus hombros la historia de una ciudad que había esperado demasiado tiempo por un triunfo. No era solo un equipo de béisbol, era un ejército de héroes, todos luchando para poner fin a una maldición que ya había durado 86 años. Con estos hombres a la cabeza, los Red Sox tenían la mezcla perfecta de talento, sacrificio y determinación. Pero la batalla aún no había terminado, y el desafío que les esperaba era uno que pondría a prueba no solo sus habilidades, sino también su espíritu. La serie de campeonato de la Liga Americana del 2004 enfrentó a los eternos rivales, los Boston Red Sox y los New York Yankees. Para los Red Sox y sus fanáticos, esta serie era mucho más que un enfrentamiento deportivo. Representaba la oportunidad de vencer al equipo que simbolizaba la fuente de su dolor. Los Yankees, el equipo que parecía haber robado la gloria de Boston desde aquel traspaso de Babe Ruth, era la oportunidad de redención o de repetir la misma tragedia de siempre. Pero los primeros 3 juegos fueron un golpe brutal para Boston. El juego 1 terminó con una derrota de 10-7 en el Yankee Stadium, un partido donde la ofensiva de los Yankees dominó sin piedad. Aunque los Red Sox intentaron acercarse en el marcador, los Yankees se llevaron la victoria, dejando a Boston con la amarga sensación de que este enfrentamiento sería una tarea casi imposible. En el juego 2, las cosas no mejoraron. Con una actuación impresionante de John Lieber en la lomita por parte de los Yankees, los Red Sox cayeron 3-1. Fue un partido donde Boston parecía sin respuestas, sin chispa, mientras que los Yankees jugaban con una precisión despiadada. Después de esta segunda derrota, las esperanzas de Boston comenzaron a desvanecerse. La prensa, los fanáticos y hasta algunos expertos comenzaron a pensar que los Red Sox simplemente no estaban a la altura de los Yankees en esta serie. Y entonces llegó el juego 3. El más doloroso de todos. Boston, jugando en su propio Fenway Park, esperaba dar un golpe de autoridad y empezar la remontada. Pero, en lugar de eso, sufrió una humillación histórica. Los Yankees aplastaron a los Red Sox con un marcador de 19-8. Una de las derrotas más duras que el equipo había sufrido en postemporada. En ese momento, parecía que la maldición del Bambino era real y que cualquier esfuerzo por desafiarla estaba destinado al fracaso. Para muchos, esa derrota fue un golpe casi definitivo. Los Red Sox estaban abajo 3-0 en la serie, un marcador del que ningún equipo en la historia de las grandes ligas había remontado. Las estadísticas no mentían. Las probabilidades de remontar eran prácticamente inexistentes. Los fanáticos de Boston, que habían soñado con ver a su equipo vencer a los Yankees y avanzar a la Serie Mundial, se encontraron de nuevo en una pesadilla familiar. De hecho, hasta ese momento, ningún equipo de béisbol en toda la historia de las grandes ligas había logrado regresar de una desventaja de 3-0 en una serie al mejor de 7. Para los analistas y expertos, los Red Sox estaban derrotados, no solo en el marcador, sino también en espíritu. Pero en medio de ese abismo, en medio de la desesperación y el dolor de esas derrotas, algo inexplicable comenzó a suceder. Algunos jugadores de Boston, liderados por el carismático Kevin Miller, comenzaron a hablar de una posible remontada. Miller, con su ya famosa frase, declaró que no debían rendirse. No nos den por muertos porque esto aún no ha terminado. Lo que nadie sabía en ese momento es que esa chispa de optimismo encendería una llama que se convertiría en un incendio. Algo increíble estaba por ocurrir. Los Red Sox, contra toda lógica y toda estadística, estaban a punto de embarcarse en una de las remontadas más extraordinarias en la historia del deporte. Con 3 juegos en su contra y el peso de una maldición
maldición sobre sus hombros, Boston parecía acabado. Pero a veces, cuando ya no queda nada que perder, es cuando un equipo puede encontrar el poder para desafiar lo imposible. Y los Red Sox del 2004 estaban listos para hacer historia. Con 3 derrotas sobre sus hombros, los Red Sox se encontraban al borde del abismo. Era el juego 4, y una derrota más significaría el fin de la temporada, otro año más de decepción para Boston y probablemente la continuación de la maldición. En ese momento, los jugadores sabían que su única opción era luchar hasta el final. No importaba el cansancio, las estadísticas o el peso de la historia. Para ellos, este era un juego de supervivencia. Fue aquí donde apareció uno de los héroes de esta historia, David Ortiz. Conocido como el Big Papi, Ortiz se convirtió en la esperanza de Boston en el momento más oscuro, después de una agotadora batalla de 2 entradas, en la que ambos equipos habían luchado por cada punto. Ortiz se enfrentó al lanzamiento que cambiaría el curso de esta serie para siempre. Con un swing perfecto, conectó un jonrón que dejó en shock al estadio y encendió una chispa en sus compañeros. La reacción en Fenway Park fue ensordecedora. Los gritos, la euforia, los abrazos entre desconocidos, todo en ese momento representaba algo más que una simple victoria. Para muchos fue como si una carga inmensa se hubiera levantado de los hombros de Boston. Los fanáticos sentían que esta podía ser la señal de que algo increíble estaba por suceder. El jonrón de Ortiz en esa 12ª entrada fue más que un simple golpe. Fue el golpe que rompió la desesperanza. Los Red Sox ganaron el juego 6-4. Los jugadores, los fanáticos y la ciudad entera sintieron que quizás, solo quizás, la maldición podía romperse. ¿Sabías que este fue el primer jonrón de walk-off en la historia de los Red Sox en un juego de postemporada? David Ortiz se había ganado su lugar en la historia y en el corazón de los fanáticos de Boston. Para muchos, esa victoria fue el inicio de algo que iba más allá de un simple juego de béisbol. Con una chispa de esperanza encendida por la victoria del juego 4, los Red Sox llegaron al juego 5 con un propósito renovado. Esta vez, el desafío no solo era vencer a los Yankees, sino resistir hasta el final en una agotadora y desesperante maratón de 14 entradas. Una vez más, David Ortiz se convirtió en el protagonista de la noche. En la 14ª entrada, con los nervios a flor de piel y la tensión en su punto más alto, Ortiz conectó el hit que impulsó la carrera de la victoria. Ese sencillo, tan simple a primera vista, fue un golpe monumental que mantuvo vivas las esperanzas de Boston. Big Papi había vuelto a hacer lo imposible, ganar otro partido crítico y empujar a su equipo hacia el juego siguiente. Este juego fue el segundo en el que Ortiz finalizó la victoria en entradas extras, lo que lo convirtió en el primer jugador en la historia en lograr 2 walk-offs en partidos consecutivos de postemporada. Era como si Ortiz estuviera destinado a ser el héroe de Boston, como si cada swing suyo estuviera marcado por el destino. El juego duró 5 horas y 49 minutos, convirtiéndose en uno de los enfrentamientos más largos y agotadores de la historia de las grandes ligas. Y aunque el camino aún era incierto, lo que estaba por venir iba a ser aún más memorable. Para el juego 6, el mundo del béisbol fue testigo de una de las escenas más icónicas en la historia del deporte. Curt Schilling, uno de los lanzadores estrella de Boston, subió al montículo con el tobillo lastimado. En lugar de retirarse, Schilling optó por jugar, dispuesto a darlo todo, incluso su salud, por el sueño de Boston. Este partido no era simplemente un juego, era una declaración de guerra contra la maldición que había perseguido al equipo por generaciones. El dolor era evidente y con cada lanzamiento, sus movimientos se volvían una batalla entre su voluntad y su lesión. Y sin embargo, su actuación fue magistral. Luchó contra el dolor, concentrándose en cada lanzamiento, y sus compañeros, al ver su sacrificio, sintieron que ellos también debían estar dispuestos a dar todo en el campo. Schilling lanzó 7 entradas en las que permitió solo una carrera. ¿Sabías que después de este juego, la imagen de la media de Schilling fue inmortalizada y ahora es exhibida en el Salón de la Fama del Béisbol? Este simple calcetín se convirtió en una leyenda, un símbolo de la lucha de los Red Sox y del sacrificio necesario para romper una maldición. Gracias a la entrega de Schilling, los Red Sox lograron una victoria crucial de 4-2, llevando la serie a un 7º y definitivo juego. La remontada histórica, que parecía un sueño lejano, estaba a un solo paso. Después de 6 juegos agotadores y una remontada inimaginable, Boston y Nueva York estaban frente a frente en un duelo decisivo. Los Red Sox, que habían comenzado la serie con 3 derrotas y casi ningún apoyo de las estadísticas, ahora estaban a solo un juego de hacer historia. La atmósfera en el Yankee Stadium era de tensión absoluta. El inicio del juego, Boston tomó control absoluto. En la primera entrada, el jardinero Johnny Damon, quien había sido clave durante toda la temporada, conectó un imparable que rápidamente impulsó las primeras carreras. Los Red Sox, impulsados por la energía de los últimos 3 juegos, parecían imparables. Los Yankees, a quienes pocas veces se había
había visto tan debilitados, parecían al borde del colapso. Ese Grand Slam de Damon quedó grabado en la memoria de los fanáticos como el golpe final en la remontada de los Red Sox. En el último out, cuando el bateador de los Yankees falló y la bola fue atrapada, el sueño se hizo realidad. Los Red Sox habían ganado 10-3, completando una de las remontadas más impresionantes en la historia del deporte. Los Red Sox, el equipo que había enfrentado tantas derrotas y decepciones, finalmente había derrotado a sus rivales. Lo que parecía imposible se había hecho realidad. Boston, una ciudad que había vivido 86 años de espera y frustración, ahora podía celebrar una victoria que resonaría por generaciones. La caída de los Yankees marcó el comienzo de un nuevo capítulo para Boston, y ahora estaban listos para enfrentar la Serie Mundial con una confianza inquebrantable. Tras la histórica remontada contra los Yankees, los Boston Red Sox llegaron a la Serie Mundial cargados de una confianza renovada. Para muchos, vencer a los Yankees ya había sido una hazaña que rompió la maldición, pero aún quedaba una batalla final. En el camino hacia la redención total, solo había un último obstáculo: los Cardenales de San Luis. El juego 1 fue una muestra del poderío de Boston. Los Red Sox tomaron la delantera desde las primeras entradas y nunca dejaron de presionar. Con un marcador final de 11-9, Boston envió un mensaje claro a sus rivales: estaban aquí para ganar. Liderados por un Manny Ramírez en plena forma y un David Ortiz que parecía imparable, Manny Ramírez, quien había sido una pieza fundamental durante toda la temporada, brilló en la Serie Mundial. Conectando hits clave en momentos decisivos, su impacto fue tan contundente que fue nombrado el jugador más valioso de la serie. Pero el verdadero héroe de esta serie fue el equipo en su conjunto. Cada jugador, cada bateador, cada lanzador dio lo mejor de sí. Los Red Sox no solo ganaron los partidos, los dominaron, barriendo a los Cardenales en 4 juegos. Fue una victoria contundente, sin dejar dudas de quién era el mejor equipo. Para Boston, esta Serie Mundial fue más que una competencia, fue una celebración de su renacimiento. ¿Sabías que esta fue la primera vez que Boston barría en una Serie Mundial desde 1918? La barrida contra los Cardenales fue un recordatorio de que este equipo no solo había llegado para ganar, sino para hacer historia. La celebración estalló tanto en el campo como en las calles de Boston, donde miles de personas se reunieron para celebrar el título tan anhelado. Para Boston, esta victoria fue la recompensa por años de lealtad y sacrificio. Los fanáticos, que habían esperado casi toda su vida por ver a su equipo campeón, ahora podían disfrutar de este momento único. Era la victoria de toda una ciudad, de generaciones de fanáticos que nunca dejaron de creer. Para los jugadores, esta victoria también fue el punto culminante de sus carreras. Muchos de ellos, como David Ortiz, Pedro Martínez, Curt Schilling y Manny Ramírez, serían recordados para siempre como héroes de Boston. Su valentía y dedicación quedarían grabadas en la memoria de una ciudad que nunca olvidará los nombres de quienes rompieron la maldición. 3 años después, en 2007, los Red Sox volvieron a conquistar la gloria al ganar la Serie Mundial tras barrer a los Colorado Rockies, liderados por jugadores clave como Dustin Pedroia, Josh Beckett y el eterno David Ortiz. Boston mostró que el título de 2004 no fue un golpe de suerte, sino el inicio de algo especial. La historia se repitió en 2013, un campeonato cargado de emoción y significado tras el atentado en el Maratón de Boston. Este título, conquistado contra los Cardenales de San Luis, representó mucho más que béisbol, uniendo a la ciudad y consolidando el legado de figuras icónicas. David Ortiz, como siempre, fue el motor del equipo, liderándolos tanto dentro como fuera del campo. Su actuación fue tan dominante que fue nombrado MVP de la Serie Mundial, reafirmando su lugar como uno de los héroes más grandes en la historia de la franquicia. Finalmente, en 2018, los Red Sox reafirmaron su dominio con una de las temporadas más impresionantes en la historia de las Grandes Ligas, logrando 108 victorias en la temporada regular. Con jugadores estelares como Mookie Betts, Chris Sale y Martínez, derrotaron a los Dodgers en la Serie Mundial para alzarse con su 4º campeonato en 14 años. Cada uno de estos títulos confirmó que lo logrado en 2004 no fue un milagro aislado, sino el nacimiento de una dinastía moderna que convirtió a Boston en un sinónimo de excelencia en el béisbol. Es la prueba de que, a veces, la historia puede ser reescrita y que incluso las maldiciones más temidas pueden ser derrotadas. En el corazón de cada fanático de Boston, aquel equipo sigue vivo, recordando a todos que, cuando se lucha con todo, hasta lo imposible se convierte en realidad. Si esta historia te emocionó, no olvides suscribirte y dar like. Y recuerda, siempre habrá una historia más por contar, una más épica que la anterior. Hasta la próxima.